Algunos están alegres porque el salario subió a 2 millones de pesos. Otros pelean por eso y otros pelean y pelean. Y aún creyentes metidos en esto, involucrados en estas peleas. Mire, la pelea nuestra no es contra los gobiernos, es contra los espíritus inmundos. Bendito sea el Señor. Pero hay algo especial que usted tiene que saber: es que Cristo es superior a cualquier espíritu que pueda meterse en Colombia, a cualquier espíritu que pueda meterse en el gobierno de Colombia. Cristo es superior a todos. Dice, por tanto, tomen. Está el verbo tomar. ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¿La qué? La armadura de Dios. Es interesante esto. Tomad toda la armadura de Dios. No es la armadura de ninguna nación, de ningún hombre. Es la armadura de Dios para que puedan, ¿qué cosa? Resistir en el día malo. O sea que hay días malos, ¿no? Días malos. Ok, esta noche quiero que iniciemos el año 2026 con esta palabra, hablando de la victoria del creyente en medio de un conflicto espiritual. Anoche, mientras estaba predicando la palabra, algo que nos decía el Señor, y es que entramos a una temporada donde Dios ha prometido responder a la oración hecha de los creyentes, pero que eso no nos eximía de conflictos. No quiere decir que este año no van a haber problemas. No quiere decir que este año usted va a vivir sabroso, como dijo alguien por allá un día. No. Todos los días de nuestra vida van a haber conflictos espirituales. Pero si nosotros nos colocamos todas las armaduras de Dios, vamos a poder resistir. Amén. Resistir. Usted y yo tenemos que saber y tenemos que ser conscientes, hermanos, de la batalla espiritual que libramos todos los días, los 365 días del año. Cada momento hay ocasiones en que la batalla arrecia, en que los problemas son mayores, en que hay conflictos que parece que ya nos van a ganar. Pero Dios nos está llamando a permanecer firmes. ¿Firmes en quién? En el poder de Dios. Amén. Cuando el apóstol San Pablo escribe esta carta, a manera de una exhortación, porque necesitamos ser exhortados, y el apóstol hace una exhortación a la iglesia de Éfeso desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Pablo no estaba o no escribió esta carta desde la comodidad. Pablo escribió esta carta en un lugar donde estaba recluido, donde no se le permitían algunas cosas. Parece ser
que Pablo lo tenían encadenado a un soldado romano. O sea, estaba esposado a un soldado romano. Y por eso Pablo describe con detalles, tomando de allí, de la armadura de un soldado romano, para escribirle a la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que vive en un entorno hostil espiritualmente hablando, la iglesia que está viviendo en un entorno cultural muy tremendo. Y Pablo desde la cárcel escribe a la iglesia para que se mantenga firme. El enemigo nuestro es un enemigo invisible. Y aunque sea invisible, la batalla es real. Aunque usted no lo vea, la batalla es real. La pregunta que podría surgir en esta noche, a la línea de lo que Pablo nos está escribiendo: ¿estamos nosotros como iglesia luchando con las armas correctas? Porque si no estamos luchando con las armas correctas, corremos peligro. El apóstol San Pablo, en el versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con qué arma estamos enfrentando al enemigo? ¿Por qué el enemigo nos gana muchas veces la batalla? La batalla que nosotros tenemos, dije, aunque el enemigo sea invisible, es una batalla real. No tenemos lucha, como dice la Biblia, contra sangre ni carne. O sea, no tenemos lucha contra cosas que se ven. No tenemos lucha contra seres humanos. La lucha nuestra es contra los espíritus inmundos. El enemigo de la iglesia no es humano. ¿Por qué muchas veces nosotros peleamos con los humanos? Si la batalla no es con humano, no son con personas. La batalla no es con gobiernos de este mundo. La batalla nuestra no es con las circunstancias. Nuestra batalla es contra los espíritus que operan en el segundo cielo. El conflicto de la iglesia es espiritual, no carnal. ¿Está escuchando, por favor? Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, lo escribe con un lenguaje que la iglesia lo podía conocer. Había una ciudad marcada por la magia, por la idolatría y el temor a los espíritus. La ciudad de Éfeso estaba marcada por esto. En esa ciudad se movía la idolatría, en esa ciudad se movía la magia, pero en esa ciudad había un miedo, un temor a los espíritus. Y Pablo aclara
que Jesucristo es superior a cualquier espíritu. No gastes tus fuerzas peleando con personas. No gastes tus fuerzas peleando con los gobiernos. Yo escucho a la gente discutir en estos días por lo que está pasando en Colombia. Algunos están alegres porque el salario subió a 2 millones de pesos. Otros pelean por eso y otros pelean y pelean. Y aún creyentes metidos en esto, involucrados en estas peleas. Mire, la pelea nuestra no es contra los gobiernos, es contra los espíritus inmundos. Bendito sea el Señor. Pero hay algo especial que usted tiene que saber: es que Cristo es superior a cualquier espíritu que pueda meterse en Colombia, a cualquier espíritu que pueda meterse en el gobierno de Colombia. Cristo es superior a todos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Nosotros tenemos que discernir la raíz de los conflictos. ¿De dónde vienen las guerras? Y Santiago escribió en su carta y dijo que las guerras vienen de nuestras pasiones y deseos. Porque codiciamos y no tenemos, trabajamos y no alcanzamos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Hay un conflicto interno entre nosotros. Y nosotros tenemos que descubrir la raíz de ese conflicto para poder pelear, para poder hacerle frente. Porque esa, escuche esto, es una fuente de poder que no es humana. Si la lucha fuera contra humanos, yo le echaría a David, a Víctor, a los más grandes de aquí de la iglesia, a los más cuerpados. Pero como eso no es con humanos, entonces nos toca enfrentarlos espiritualmente. Amén. Por eso Pablo dice: fortaleceos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos quiere decir que el poder no proviene de usted. El poder no proviene del creyente. ¿De quién proviene el poder? De Dios. Él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces nos creemos fuertes, pero la Biblia dice: diga el fuerte, débil soy. Yo creo que humanamente no somos capaces de enfrentar a un demonio. Porque recuerden que los demonios son ángeles caídos. Y los ángeles tienen un rango mayor que los humanos. Tienen más poder que los humanos. Entonces nosotros en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, no podemos enfrentar los demonios. Nos pasaría como los hijos de Exeba, ¿se acuerdan? Aquellos que fueron a reprender un demonio y el demonio los encaró y los hizo correr. Y dice que salieron corriendo despavoridos, desnudos. Los demonios lo ahuyentaron. ¿Por qué? Porque lo enfrentaron humanamente. Ellos dijeron: nosotros venimos en el poder del Dios que predica Pablo. No es el Dios que predica Pablo, es el poder que está en ese Dios que debe estar en nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora tenemos que aprender
que no solo es disciplina, porque a veces somos muy disciplinados en esta parte. Y cuando hablo de disciplina, estoy hablando de una disciplina de oración, de una disciplina de búsqueda, de una disciplina de un buen testimonio. Pero la Biblia nos está enseñando que debemos colocarnos todas las armaduras de Dios. Y aquí no es experiencia ni es cargo. Aquí no es antigüedad que usted tenga. No, no, no. Es en la fe de a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Yo puedo tener, ya voy a tener 40 años de haber conocido al Señor. Y yo puedo tener mucha experiencia, mucha antigüedad en eso de reprender demonios y de enfrentarme a los espíritus inmundos. Pero esto no es de fuerza humana, ni es de antigüedad, ni es de cargo porque soy pastor. No, 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 esto no es de cargo, no es de antigüedad, no es de experiencia. Esto es la fuerza que viene del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Conocemos históricamente que Pablo estaba encadenado en una cárcel. Yo les dije que parece que a Pablo lo habían encadenado a un soldado romano. Y Pablo estaba encadenado, pero no estaba derrotado. Las cadenas no habían traído derrota a Pablo. A veces nosotros nos sentimos encadenados, nos sentimos que no tenemos la libertad para hacer las cosas, pero no estamos derrotados porque Cristo está con nosotros. El poder del Señor supera cualquier limitación externa que usted y yo podamos tener. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, llévese esto. Cuando yo reconozco mi debilidad ante el Señor, eso es el inicio de la fortaleza espiritual. Cuando yo reconozco que soy débil y le digo: Señor, mis fuerzas no me alcanzan, yo no puedo, pero tú sí puedes. En ese momento inicia la fortaleza espiritual, porque depender de Dios más que de uno mismo es lo que nos da garantía, hermanos. Cuando tú dependes de Dios y no de tus fuerzas, no de tus capacidades, no de tus conocimientos, no de tus experiencias, sino que dependes del Altísimo, esto te dará la victoria. Ahora recuerden que la armadura de la que nos habla el apóstol es una armadura provista por Dios. El verso 11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Vestíos pues de toda la armadura de Dios. La armadura es divina, no es fabricada. Nosotros escuchamos las noticias del año pasado cuando
el presidente de Estados Unidos envía un avión para destruir unas armas nucleares que estaban fabricando los enemigos de Israel. Fabricación de armas. Y nosotros a diario vemos en la noticia que cogieron a un fulano con armas artesanales, o sea, fabricación de armas, bomba artesanal, fusiles artesanales, fabricación de armas. Esta armadura de la que habla la Biblia es divina. Esta armadura no se improvisa. Esta armadura no es parcial. Porque podemos decir, bueno, yo me pongo cierta parte de la armadura. Pero ¿cuál es la armadura que debemos colocarnos? Dice, toda la armadura de Dios, no una parte. Pero ¿qué hacemos? ¿O cuál es el propósito de Dios con esto, con la iglesia? Si la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos cubre, y nosotros como creyentes hacemos eso. Nosotros decimos, salimos a algún lugar y me cubro con la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Eso fue lo que nos enseñaron. Y eso es lo que nosotros seguimos enseñando, lo que nosotros seguimos practicando. Me cubro con la sangre de Cristo. Y no es que esté mal hacerlo. No es que sea pecado hacerlo. No es que la sangre de Cristo no cumpla una función poderosa. Pero hay una armadura específica de Dios para la protección del creyente. Y por aquí no se menciona la sangre de Cristo. ¿Cuáles son esas armaduras? ¿O cuál es esa armadura? Y miramos algunas piezas de esa armadura. Pero ¿cuál es el propósito de ella? El propósito de esta armadura es para estar firmes. Si usted mira las piezas de esta armadura, son defensivas. Es para protegerte. No es para que ataques. Es para resistir las acechanzas del diablo. Es para resistir los engaños. Es para resistir las estrategias. Un creyente sin armadura es un blanco fácil. No basta con conocer la armadura. Hay que colocársela. Amén. No, yo la conozco. Yo sé cuáles son las piezas de la armadura. Y a veces hacemos unas declaraciones y decimos, hoy me coloco la armadura de Dios. Y me coloco el cinturón de la verdad. Y me coloco el chaleco de la protección pectoral. Y me coloco el casco, el yelmo de la salvación. Y me coloco las sandalias. Y me coloco y tomo el escudo de la fe. Y tomo la espada que es la palabra. Y me visto con la armadura de Dios. Y decimos, ya estoy protegido. No, eso no es así.
Esto tiene una connotación muy profunda, cada una de ellas. Si usted lo nota, cuando el apóstol Pablo habla del cinturón, está hablando de la verdad. Es decir, que una de las armas más poderosas para resistir al enemigo es la verdad. Cuando usted y yo hablamos verdad, el enemigo tendrá que huir, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero si yo como creyente hablo mentiras, de nada me sirve decir yo me coloco la armadura de Dios cuando soy mentiroso, cuando soy injusto, porque habla de otra pieza de la armadura que es la justicia, cuando soy incrédulo, porque hay otra pieza de la armadura que habla de la fe, cuando no leo la palabra, porque hay otra pieza de la armadura que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿de qué sirve declarar? Tenemos que ponérnosla, pero ponérnosla de verdad. Aleluya. Usted no puede salir a ningún lado vestido de civil. La iglesia ahora en diciembre dejó la armadura de Dios y se vistió de civil. Y se fueron para allá, para la plaza, se fueron para allá a comer chivo, a comer cerdo, a comer qué cosa sé yo, vestidos de civil. Como dijo un pastor en una ocasión, estábamos en un almacén mirando algunos pantalones y algunas camisas, y uno siempre busca el pantaloncito más clásico, la camisa más clásica, para ser un poco formal. Y había un pastor con nosotros y dijo ese día: yo voy a comprarme esta muda de ropa, porque no todo el tiempo uno tiene que vestirse de evangélico. O sea, hay que vestirse también de civil, dijo él. Pero cuando yo no tengo la armadura de Dios puesta, hermanos, yo soy presa fácil del enemigo. Soy un blanco fácil para él. Después que los hermanos anoche fueron y nos dieron la bendición para este nuevo año, porque yo considero que ese saludo debe ser una bendición que tú le das a tu hermano, para que él camine en esa nueva temporada, como decíamos anoche. Nosotros nos quedamos ahí con mi esposa y estaba mirando el teléfono cuando vi una noticia: acaban de matar a un pastor. Salió, no sé a qué, a saludar a los hermanos, qué sé yo, no sé. Y en la calle lo mataron. Un hombre de Dios que no está en un conflicto carnal que tenemos hoy en Colombia, pero sí está en un conflicto espiritual. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, porque lo espiritual impacta en lo físico, como lo físico impacta en lo espiritual. Usted no puede decir: yo voy a salir con una vestidura que no es de evangélico,
porque puede perder. Y yo le decía a los hermanos antes, este es un tiempo de tener mucho cuidado, mirar por dónde andamos. Cuando los hermanos llegaron, ya yo me iba a acostar, ya yo me había quitado la camisa. Porque ¿qué más voy a hacer? Se acabó el culto, ya se acabó la reunión. ¿Para dónde más voy a ir? Voy a buscar que alguien me pise por ahí. La Biblia habla de un día malo. ¿Cómo dice la Escritura? Antes, ¿cómo dice? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo es inevitable. Nadie puede evitar que venga el día malo. Antenoche estábamos bien en la casa, tranquilo, riéndonos. Y mi esposa sale para la sala, se lavó los pies y salió para la sala y se cayó y ha pasado molesta con esto. Entonces mira cómo la hora mala, el momento malo es inevitable, va a llegar. Pero no es si vendrá, sino cuándo vendrá ese día malo. ¿Cuándo viene ese día malo? Y yo estoy hablando de un día malo como la persecución, como una prueba, como una tentación o como una crisis que nos puede llegar a nosotros como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo vamos a resistir en el día malo? Colocándonos toda la armadura de Dios. El objetivo aquí no es huir, porque hay personas que cuando están encerrados por los problemas, se van, huyen, escapan. Pero la idea no es esa. El objetivo no es huir, es permanecer. Dice, y habiendo acabado todo, está firme. ¿Está cómo? Firmes. Ceñido vuestros pies. ¿Cómo dice? Verso 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta versión nos aclara cuáles son nuestros enemigos, cuál es el estrato de cada uno de ellos, el poder que tiene y quiénes son los que operan. Y la Biblia habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra seres humanos, no es contra hombres, es contra principados, es contra potestades, pero también es contra los poderes de este mundo, los poderes de este mundo.
vi cómo le metieron unos explosivos a una iglesia, a un templo de la iglesia cuadrangular, por allá donde está esa guerra en Colombia. Están matando a los creyentes en Colombia. Eso no solamente es allá en África ni allá en Siria. No, eso es en Colombia. Y anoche matan a otro pastor en Colombia, aquí en Fundación. Habiendo acabado todo, está firme. La victoria es no caer. La victoria es no retroceder. Retroceder nunca jamás. ¿Se acuerdan de eso, no? Nunca jamás. Para atrás ni para coger impulso, hermano. Puede estar muy bonita la fiesta. Puede estar muy bonito, muy atractivo las cosas. Pero para atrás, no, hermano. Vamos para adelante. Dios, que está con nosotros, Él no nos promete ausencia de batalla, sino que nos da capacidad para resistir las batallas. Él no va a quitar, y no le digas a Dios: Señor, quita el obstáculo de mi camino. No, Él no lo va a quitar. Tú tienes que decirle: Señor, dame fuerza para resistir. Dame visión para ver. Dame dominio propio, Señor. Es lo que le podemos pedir a Dios. Pero no le podemos decir: Señor, quita ese estorbo de mi camino. No. Porque esos estorbos son necesarios que estén. ¿Usted le parece que usted no tuviera estorbo en el camino? Eso es como el semáforo. Si no hubiera un semáforo en una calle, hubieran más accidentes, porque no hay control. Así son esas personas que están a tu lado, que te rodean, que te sacan de quicio muchas veces, pero son necesarios que estén ahí, porque nos van a ayudar a formar nuestro carácter. La idea aquí es permanecer en pie para seguir glorificando a Dios en todo tiempo. Hermanos, metámonos esto en la cabeza. La iglesia no está en un parque. La iglesia está en un campo de batalla. No está en el parque de diversión. Está en un campo de batalla. La batalla espiritual. Y la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios que está contigo. El llamado final que nos hace el Señor es permanecer firmes. Y dijo alguien por ahí: pastor, firme como qué, como la gelatina. No, firme como el riel. Amén.
La idea de Dios es que nosotros permanezcamos firmes. El creyente que se viste de Dios puede resistir cualquier día malo. Cualquier día malo que venga lo podrás resistir si estás vestido de Dios. Alguien dice amén. Vistámonos hoy de la armadura de Dios. No peleemos con personas, hermano, iglesia. Peleemos en oración. No discuta con nadie. Vaya a orar. La fortaleza nuestra comienza en el Señor.